Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos al aire en un nuevo capítulo, nuevo horario, volvemos al horario en vivo. Está Rota acompañándome en los controles. Gracias por estar de nuevo. No sé si vamos a seguir en este formato, vamos a grabar el capítulo, vamos a ir acomodándonos a los invitados que vienen semana a semana en este programa. Ya a cumplir casi 3 años haciendo patria en cultura con programas de libros, así que es un lujo poder seguir haciéndolo en Radio Z. Gracias, Rod, por acompañarme y sin más presentaciones ni cambio, porque tenemos a un invitado que ya estuvo en temporadas pasadas, que ya ha estado con su novela, que hemos hablado de actualidad, que hemos hablado de todo, y que dije, si tengo un nuevo horario, sí o sí tenía que invitarlo a este primer capítulo de Detox, que es Rodrigo Mayorga, que tiene un nuevo libro. Yo creo que hablamos en su minuto de este libro, no sé si en el formato final, como está terminado ahora, pero sí de sacar algo publicado en un escenario hace un año atrás, cuando queríamos otro Chile, ¿o no? Exactamente, hola Rob, qué bueno estar de vuelta por acá. Sí, hablamos de este libro justamente cuando estaba en proceso, digamos. ¿Qué pasa? A ver, yo necesito conversar esto porque no lo hicimos en su minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Yo creo que leímos muchas cosas erradamente probablemente y quizás había también una suerte de descontento muy profundo que se ha ido canalizando de formas muy distintas. Yo no creo, yo creo que hay mucha gente que piensa que Chile como que fue de un lado para otro. Yo no soy de esa lógica. Creo más bien que en Chile hubo una explosión de descontento que se ha manifestado, sobre todo el descontento contra el poder y contra quienes están en los espacios de autoridad, y que ese descontento se ha ido manifestando, no era de derecha, de izquierda, progresista, conservador, es descontento esencialmente. Y eso yo creo que lo hemos visto, y eso se demuestra muy bien en todas estas como yo digo, como estrellas ascendentes que hemos tenido en los últimos años, que llegan a los espacios de poder un poco criticando lo que hay, pero que luego en esos espacios se convierten en víctimas de esas mismas críticas. Entonces, creo que hoy día estamos logrando entender que era bastante más crítica la situación que estábamos viviendo en los últimos años. Claro, y no solo eso, también cómo ciertas personas fueron ocupadas por partidos políticos y después dejadas caer así. Voy a dar Mm, un nombre y apellido de alguien puntual. Y lo voy a decir con nombre y apellido y después voy a ir entrando a poco en tu libro. Eric Olivera, una gran deportista de Chile, ocupada por un partido político, nada contra ella, pero con un nivel cultural bastante limitado para ciertas cosas a la hora de entrar en política. Y tuvo que aprender en la marcha, aprender procesos, protocolos, etcétera. Y cuando se dio cuenta que dejó de ser útil para un partido, el partido la dejó ir y la dejó caer. Y hoy en día ha entendido que su rol dentro de un congreso es importante porque hay temas deportivos que son necesarios que estén dentro del quehacer nacional, etcétera, y ha entendido que ese es su rol más allá del color político. Y creo que hasta yo he visto en lo personal una transformación bastante agradable de ella, que tal vez no me exacto, gustó en sus exacto. comienzos. Y eso pasa con todos, izquierda, derecha, centro, por un lado, y ese descontento se ve, lo que nos pasó hace un año atrás de rechazo por distintos motivos, demuestra también a que en este país nos gusta desprestigiar si no pasaste por la academia. También, Y como también. al rotear, ¿cachai? Como que sentí un poco que existía ese proceso como, si no está a mi nivel cultural, no da. Si no pertenece a... Y creo que ese desprestigio comenzó desde el día uno. Porque hoy tenemos un comité de expertos, el cual ya entregó el borrador. No sé si pudiste leer algo de eso. Algo. No lo he terminado todavía, pero sí. Sí, yo también tuve que hacer el análisis por la fundación y no hay nada, es bastante tibia. Claro. Es una mucho más minimalista, mucho más moderada, podríamos decirlo en términos concretos. Y que sí, claro, Es uno distinta, piensa, completamente. claro, pero por eso, es lo mismo, casi que se cambió de ropa nomás.
Pero cuando hablamos en el fondo de políticas, de Estado, y lo que dice la ley, si no dice, por lo menos lo que piensan los abogados, si no está escrito en la ley, está el vacío legal, y en el vacío legal podemos hacer y deshacer. Y que ese también ha sido el gran problema actual de nuestra democracia hoy en día. Exactamente, exactamente. Ahora, fíjate, por ejemplo, Roque, que en lo que hemos visto una vez que ha salido este texto y que sí, hay sectores que lo valoran mucho. Yo personalmente tampoco tengo, como digo, creo que un texto que cumple Correcto. muchas cosas, pero si te fijas, las encuestas todavía muestran que de la gente que ya sabe que va a votar en diciembre, la mayoría está votando en contra. Entonces, ahí es donde yo te digo, como ahí uno se va dando cuenta que claro, esta idea del como la crítica contra todo o el descontento también se manifiesta de estas maneras. Eh, y eso hace muy difícil en este momento gobernar, eso hace muy difícil en este momento legislar o constituir como estamos planteando. Y por lo mismo es muy necesario poner estos temas de ciudadanía y de educación sobre la mesa. Por eso mismo también tu libro tiene mucho sentido. No es que queremos hacer un análisis con mirar para atrás lo que pasó hace un año y más de algunos se lamentó, no quiso salir de su casa, qué sé yo, a lo necesario que es este libro. Lo dije en la mañana temprano en el programa cuando presentaba el nuevo horario, desde conceptos tan básicos de qué significa la ciudadanía, eh, cómo los griegos partieron, eh, las infografías, tienen todo. Así que no quiero hacer mucho spoiler, pero sí quiero ir contando que este libro de verdad está buenísimo para los colegios. Más ahora donde estamos teniendo problemas y vemos la contingencia de si hay o no que enseñar educación sexual en los colegios. Yo en lo personal siento Exacto. que sí, siento que es importante, sobre todo para hablar de amor, de responsabilidad, de afectos, de entender también por qué Chile tiene las tasas más altas de suicidio adolescente y responde a su inclinación, o sus decisiones personales muchas veces, o hasta el propio bullying. Entonces creo que este tipo de libros, porque las clases de educación cívica fueron eliminadas en su minuto por Así es, el así aquel es. entonces ministro de Educación, Joaquín Levin, que le mandamos saludos a su No, nuera. sí, que Sí, ahí fue está. Lavín. Sí, 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 claro, Lavín claro. restó las clases de educación cívica y después, bueno, el proceso ahí ha ido ya. Entonces, le mandamos saludos a él y a su ex nuera y alcaldesa, o nuera todavía, alcaldesa de Maipú en su momento. Pero eso Pero explica totalmente también de de los acuerdo. errores que estamos. Entonces, tiene que existir algún lugar y espacio donde se enseña. Entonces, primero valoro desde tu lado eso. Mm. Es que yo creo que es fundamental, Roy, y tú lo hacías muy bien, esa conexión con la educación sexual también. Yo creo que finalmente esta idea un poco que hoy día algunos levantan de con mi hijo no te metas y eso, es errada en el sentido de, por supuesto que los padres son los primeros garantes y que tienen el derecho de la educación de su hijo por libertad de enseñanza, eso no es discutible, yo creo que nadie está discutiendo eso hoy día. Pero también hay una pregunta que tiene que ver con que la escuela no solo forma para el individuo, sino que para la comunidad. Y justamente por eso es importante que en la escuela hablemos de temáticas tan importantes como la sexualidad, como la salud mental, como la política, que son en el fondo elementos que van marcando el cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, justo, y yo creo que ahí hemos vivido bueno, ¿para qué decir? Claro, te decía, ha sido una constante desde la dictadura, digamos, que ciertos temas se han ido dejando fuera de la conversación. Y sobre todo con esta idea de que los niños, los jóvenes, como que no tuvieran nada que decir o que no hubiera que hablar de estos temas con ellos, porque casi que no sé, que les va a pasar algo, como si hablan de estas temáticas, como si no fueran seres humanos como uno. Y creo yo que eso hay que empezar a romperlo, hay que empezar a cuestionarlo con fuerza, sobre todo porque si algo nos han enseñado los niños, niñas y jóvenes en la última década, es justamente que ellos son ciudadanos y ciudadanas. Más allá de que no tengan la condición legal de ciudadanos, y eso es algo que hablamos en el libro, esta idea de que no llega a los 18 años todavía y no puedes ejercer el voto y cosas así, pero son actores ciudadanos de nuestra comunidad política. Sin ir más lejos, fueron los estudiantes quienes hicieron, estudiantes secundarios, quienes comenzaron una serie de procesos, de algunos de los procesos políticos más importantes de la última década y media, ya vamos para 2 décadas cerquita. Entonces creo yo que es clave y un poquito de ahí vino también la inspiración o
o la motivación de poder meterme a un tema que, si bien yo lo había hecho en mi sala de clases como profesor escolar, y lo hago también en mi sala universitaria, no lo había hecho en formato de libro. Como tú bien decías, siempre mis libros habían sido para el público adulto, adulto joven, pero no necesariamente podía leerlo un adolescente, pero no estaba dirigido a ello. Aquí es al revés, esto está dirigido a adolescentes, niños, niñas, si bien está escrito de forma tal que también está pensado para que lo puedan leer los adultos, de todas las edades. Porque hay que entender, o sea, uno, Santiago no es Chile, y claro, entendemos muchas veces que desde las políticas públicas, los espacios de construcción, hasta los cabildos eran pensados en circunscripción, en espacios súper reducidos. No sé, ya si tú vivías en Valparaíso, por último el cabro chico ve lo que es el Congreso, va a preguntar algo, salió de paseo el domingo por la ciudad de Santiago y entiende, pero llegaste a Rancagua, llegaste a Concepción y ya se empieza a desvanecer este concepto de unidad política y que incide en tengo o no tengo representantes, qué significa que una semana esté mi diputado, mi circunscripción, el senador, por qué está ausente el Congreso, pero lo veo toda la semana en la... Todos esos errores terminan generando ese espacio en el que estamos. Exactamente, Tironi lo exactamente. dice en su último libro, no sé si lo pudiste leer. No lo he leído todavía, no. Está bueno, estoy tratando de que haga el programa, pero básicamente habla de esta sociedad de la impaciencia. Claro. Porque queremos todos los cambios, los queremos ahora, pero tampoco entendemos cómo funcionan los cambios. Es que ese es exactamente el tema. Yo creo que ahí está el punto de por qué estas conversaciones son tan importantes, porque finalmente es la forma de cómo entendiendo, yo siempre digo, participar no requiere que uno entienda, la participación es un derecho per se. No requiere que yo tenga ninguna educación específica, ni mucho menos, y está bien que así sea, porque eso también limitaría, sino que más bien educarnos en estos temas nos ayuda a que esa participación pueda ser cada vez mejor. Entonces, como tú bien dices, si yo no conozco los espacios de participación, difícilmente puedo participar. Si yo no conozco cómo actúan todos los congresistas o mis representantes, obviamente me voy a quedar lamentablemente con el par que sale en la televisión o en el matinal en la mañana. Un poco lo que tú decías ahora, por ejemplo, el Senado de Chile tiene un programa súper interesante que se llama Senado en tu sala, que lleva senadores a distintas escuelas que lo solicitan a lo largo del país. Pero mucha, en verdad, la mayoría de nosotros no sabemos de eso, pero sí sabemos de cuando aparece tal o cual en el matinal o en Twitter. Entonces Pero ahí también está sigue un siendo poco un la... espacio específico de gente que ve el matinal o Totalmente. gente que está en Twitter. Exacto. No, exacto, totalmente. O sea, y sabemos de eso que además es como la polémica, llamémoslo así. Entonces, en la medida que podamos aprender de esto, podemos irnos haciendo parte de esta conversación ciudadana propiamente tal. Pasa algo similar en música y yo lo veo también con los artistas con los que trabajo en el fondo, cuando típico conversamos en la interna como, ¿qué opináis de política? No, no opino porque no le creo a ninguno. Y es en ese momento Exactamente. donde esa gran frase no le creo a ninguno, que no se la puedo discutir porque normalmente es verdad, sea del color político que sea, es como, ¿cómo hacemos que se integre al discurso? ¿Cómo hacemos que se integre? Es súper complejo porque tenemos, claro, un presidente que es millennial, donde un copano lo logra integrar, dice públicamente que es su amigo, que también se equivoca, que está perfecto. Y a veces un cantante no es que lo quiera apoyar, pero sí existieron cantantes que tal vez participaron por el apruebo, de distintas edades, etcétera. Eso busca integrar la cultura desde algún espacio u otro. El paso siguiente es cómo ambos sectores se siguen comunicando. A la música le pasa lo mismo. El género urbano tenemos dos opciones. Claro. O te gusta o no te gusta. Si no te gusta, el doctor música, el rock, similares, siempre lo va a criticar y lo va a rechazar. Va a tener que seguir esforzándose el del género urbano en entender hasta que lo escuchen y vea que puede tener talento, que puede cantar, que es más allá de la crítica del autotune. Y algo así similar pasó este fin de semana en los premios Pulsar, donde fueron las mujeres que le pudieron demostrar a todas las generaciones, desde Congreso hacia abajo, cómo pueden demostrar en un show de 10 minutos que están a altura internacional, que logran ser el pic de sintonía y que demuestran que hay algo más que talento, una cara bonita. En política pasa lo Exacto. mismo y hay que trabajarlo. Y para eso hay que meterse al tema en el buen sentido de la palabra. Yo creo que ese justamente ese rechazo que genera, que lo generan ciertas personas, y como tú bien dices, pucha, no hay nada que decir, porque los que lo generan, pucha, que se han esforzado en generarlo, no puede traducirse en un rechazo a la democracia, por ejemplo.
Y eso a veces no empieza a pasar, que finalmente como yo ya no le creo a ninguno de estos personajes, siento que en realidad yo no le creo a ningún personaje que participe de este sistema, y ahí es el sistema el que se empieza a debilitar, y por eso terminamos en situaciones que son particularmente complejas y dramáticas. Porque claro, si pensamos, Argentina adelantó la votación a menores de 18 años. El año pasado, antepasado, no recuerdo bien, pero fue una campaña que fue un efecto boomerang. Claro, Dijeron que con esto iban a ganar los votos del peronismo, etcétera, y que iba a salir más gente a votar. Recuerdo en su minuto que les dio la tira a votar, no fueron y no cumplió ni siquiera con los mínimos comunes que todos pensaban. Entonces, ahí es como, ok, le estamos dando una responsabilidad a una generación y una edad, pero tampoco la estamos educando para. claro, claro, exactamente. Y ese es el punto. Yo creo que ahí está la clave, como no perder tampoco ese rol, si querido, tú adulto, pero que tiene que ver con la comunicación intergeneracional. Que al final yo creo que en estos años hemos tenido un problema de choque intergeneracional súper fuerte entre generaciones que no educaron en estos temas, otras generaciones que cuestionan a esas generaciones previas, y al final es como unos contra otros. Y para qué decir lo que hemos visto en este ciclo presidencial desde el 2022, yo creo que constantemente está ese tema como del choque generacional, cuando este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos permiten justamente eso, que nos vayamos educando y vayamos aprendiendo conjuntamente, que yo creo que algo, mucha potente de la ciudadanía tiene que ver con eso también, de la educación ciudadana, que yo no es solo que uno que sabe le enseña al otro. Vamos aprendiendo a partir de las experiencias que tenemos, porque todos vivimos en sociedad. Y eso ha sido interesante también de ver en el libro, en este Ciudadaniqué, porque tiene que ver con cómo esto se lee, y no solo lo leen niños y adultos, sino también niños con adultos. Y justo a eso quería llegar. Voy a hacer como la lectura rápida del índice, porque está dividido entre ciudadanía, el Estado y la democracia. Y si uno le Exacto. pregunta, yo no lo voy a hacer en Twitter porque no quiero que nadie sufra en estos momentos, que está escuchando el programa o viéndonos, ya sea por radio.cl, etcétera, y sus distintas plataformas. Pero si uno le pregunta la diferencia, no la va a saber y va a pensar que es lo mismo. Mm, exacto. No que, si lo hacemos simple, bueno, aquí el profesor don Rodrigo Mayorga, pero es como decir son primos. Claro. Y son necesarios entre sí. Y cada uno tiene a su vez como distintos temarios. En el fondo, ciudadanía está dividido por ciudadanía, una palabra, muchos significados. Luego, ¿y dónde están los otros derechos? Y todo lo que tiene que ver conmigo. O sea, está explicado en simple, que es ciudadanía, que significa que yo sea ciudadano, Exacto. y en esta relación. Luego nos vamos como bloque 2 o capítulo 2 si Sí, la parte 2, división es parte pares, ¿sí? 2. Parte 2, Sí, el Estado. Y ahí está, que es el Estado, se come. Perfecto. O sea, no, pensé en Mafalda. En ese momento se come, pensé en Mafalda. Era como, sí, eso. no sé qué podría pensar en comida con el Estado hoy en día, pero sí. Por el poder del Estado, quién tiene el poder, y después Estado y Nación, juntos pero no revueltos. De nuevo, volvemos a esto mismo, como que son primos, pero son Pero distintos no y es lo tienen que mismo. entender distinto, Exacto. que es algo que Exacto. yo creo que le pasaba al chileno cuando viaja a Estados Unidos y no entiende qué significa que sean 50 estados. Exactamente. Exactamente. Y que lo que hizo allá con el vecino no lo pueden ir a hacer acá. Cuesta mucho. Exactamente. Y la diferencia entre 18 y 21 años para tomar alcohol y similares. Que es No, lo todo es clásico. una locura. El hombre vivió allá, lo tiene más que claro. Tú sabes que algo sé. Y si usted quiere saber, tiene otros libros que los puede buscar ahí y va a contar lo que fueron sus vivencias en Estados Unidos. Perdón, su alter ego o algo similar. Mi alter ego Roberto Romero, es autor de Roberto relatos Romero, de un chileno en Nueva York. que sigo acordándome esa historia de la pelea en el auto con el Camino de Papa. Me acuerdo siempre de ti con esa canción. Sí, y la democracia. Esto sí es una democracia y las 1000 formas de participar en democracia. Que ahí es el gran punto. Y yo creo que es la gran deuda si lo lleva a la actualidad actual. ¿Cómo participar en democracia? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es por eso también está escrito de esa forma, desde donde tú llegáis. O sea, al final todo esto se construye, y yo creo que eso es parte de lo que el libro trata de dejar muy claro. Eh,
que todo esto lo vamos construyendo colectivamente y participando. Y si no participamos, lo que empieza a ocurrir es que todo esto, estos primos, como bien decías tú, de la democracia, el Estado, la ciudadanía, se te empiezan como a erosionar. Y por eso el libro parte, bueno, el título Ciudadaniqué, que es como en signo con signo de interrogación, parte de esa premisa, como ¿qué carajo es ciudadanía? Como, ¿qué es esta palabra? No me suena. Y partir desde ahí, desde el no entender algo, a poder llegar a la acción, yo creo que es justamente el objetivo que un libro como este tiene. En el fondo es que yo parta del desconocimiento de algo que me suena, como que la palabra suena, pero no tengo muy claro qué es, al punto no solo de entenderlo, sino que con ese entendimiento poder hacer algo. Y ese hacer algo es participar en un sistema democrático. De eso dependen las democracias finalmente. Y entendiendo un poco, yo sé que lo dije al principio también, de este libro lo estaba craneando hace algún tiempo, tuvo sus retrasos, se ha ido adaptando también a las nuevas necesidades, y con tu proceso en aula, cómo llegan los alumnos, alumnos de colegio versus alumnos de universidad. Ese entendimiento, ¿tú sentís como que le faltaron unas 3 clases, o les faltó un semestre entero, o les faltó un año entero? ¿Qué faltó? Aquí, Pucha, sin ofender a los alumnos con todo el cariño, sí, pero no, y al final cuando a un alumno le falta algo, la responsabilidad no es del alumno, es del profe o del sistema. Ahora también los profes hacemos lo que podemos muchas veces en base a lo que se puede. Pero yo creo que sí, falta harto. ¿En qué sentido, Ros? Que yo creo que primero, como tú bien decías, el tema fue saliendo de la conversación de la escuela. Entonces, hay muchas generaciones, la nuestra, digamos, partiendo para adelante, que no vimos estas cosas, no las discutimos, no estaban ahí, aparecían de repente, dependían del profesor y todo el cuento. Y ahora sí, felizmente, en los últimos años, tenemos un curso, una clase obligatoria de ciudadanía en tercero y cuarto medio. Yo creo que eso está ayudando a poder ordenar un poquito todo esto. Pero aún así es poquito tiempo, son 2 años, un par de horas, 3 horas cada año. En años que los estudiantes en cuarto ya están un poquito pensando en la prueba, lo que viene después, entendible que su foco a veces está en otros lados. Entonces yo creo que nos falta harto, y yo no sé, pues yo hago clases de este mismo tema aquí en la universidad a estudiantes de todas las carreras, porque es un curso de formación general. Y claro, y tengo estudiantes que me preguntan, como así un poco directo, como, profe, ¿cuál es la diferencia entre ciudadanía y ¿y me nacionalidad? sirve o no No me sirve tengo. para... No, o sea, eso es más todavía. Eso yo creo que es una de las cosas ¿Me más sirve para el ramo? ¿Me potentes. sirve para la carrera? Es como No, dan ganas de o matarlo sea, ya. Con no, lo cariño, que pasa es pero... que, pero tenéis que, claro, es cambiar esa lógica, como decir, aquí estáis buscando justamente algo que te sirve para tu desarrollo profesional, pero más allá de la carrera específica. Eh, y eso ha sido un proceso interesante, pero además, como te digo, gente que te pregunta que tuvo buena educación en colegios con recursos, digamos, que tuvo todas las posibilidades y que te dice, pucho, profe, ¿cuál es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad? No tengo idea. Clase uno. Y tú dices, bueno, es entendible que eso pase, porque si a ti nadie te enseña algo y si nunca tuviste la posibilidad de aprenderlo, no lo vayas a saber por osmosis finalmente. Pero para que eso ocurra, tienen que haber herramientas, porque también, mira, creo que te lo había dicho en alguna de las conversaciones previas cuando hablábamos de este libro de columnas, del plebiscito de salida, probablemente. Yo he estudiado el tema, me he dedicado al tema, hice un doctorado en el tema, tuve el privilegio de dedicarle 5 o 6 años de mi vida a estos temas, así fue. Y cuando vino el estallido y tuvimos este primer proceso constituyente, yo lo primero que me di cuenta es que había un montón de cosas básicas, que no tenía idea de cómo se formaba la ley, de la constitución misma. Entonces, yo decía, pucha, o sea, yo que he tenido todas las posibilidades, no tengo idea de esto. Claro, porque tampoco me lo enseñó nadie, porque tampoco tuve esos espacios en algún momento. Y por eso es que la deuda es tan grande, creo yo. Por eso es que yo creo que aquí el trabajo tiene que ser en la escuela, pero no solo en la escuela. Y por eso esto de hacer un libro, como un libro que llegue más allá, que no se lea solo en el colegio, en el liceo, en la escuela, sino que también se lea en las casas, que se lea en los distintos espacios en que se puede hacer. Porque esto es un aprendizaje, uno, muy necesario, y dos, que necesitamos todos, porque a veces mis estudiantes, como te digo, que ahora tienen estas clases, llegan sabiendo un poquito más de lo que saben mis amigos, porque que no tuvieron estas posibilidades.
Oye, ¿ya hay pensado hacer como el cuestionario rápido, pero en el Congreso? A saber si los diputados y senadores logran saber esto, ¿cómo nos iría? O sea, hay de todo, hay de todo, no, hay de todo. Yo creo que ahí tenemos, pero hay algunos que claramente sabemos que no, que pucha, que han mostrado en sus acciones que no manejan algunos de estos conocimientos básicos. Eh, y algunos que probablemente los manejan, pero los tergiversan un poco para efectos de promover cierto tipo de agenda, lo cual también es más complicado todavía, porque esos son casos donde se está mal educando a otras personas para ganar un punto político. Sí, y yo dijiste esa frase y me acordé cuando típico se ponen en el Congreso X cantidad de diputados o senadores de un partido político y se ponen a decir, no vamos a aprobar esto y nos vamos a tirar contra todo porque y no dicen nada, pues solo están enojados. Exactamente, exactamente. Entonces esos son puntos políticos y son parte de la vida política. Si yo tampoco quiero ser aquí como iluso y decir todo va a ser siempre perfecto, pero el problema es que cuando para hacerlo se pasa por encima de algún tipo de, por ejemplo, esta es la típica discusión que se da con el tema constitucional, que que algunos dicen, no está tal cosa y en realidad sí está, pero mejor decir que no está para que la gente piense eso y así esté a favor o en contra. Y eso va generando justamente confusiones y esas confusiones van generando problemas también en cómo aprendemos de estos distintos temas. Porque pasa en un minuto, y sobre todo yo no tengo hijos, o sea, no tengo cómo aportar desde ese espacio, pero sí siento que los padres están demasiado aprensivos en una etapa, y lo entiendo. No sé si lo comparte, pero lo entiendo. No quieren que se caigan, no quieren que esto, no quieren que nada, no quieren que lloren. Y llega un minuto en que la guagua va a tener que llorar, en que la guagua se va a caer, y Exacto. salvo a decirle que se sobe o que ya no es tan grave y que se pare, o ABCD, o que no tenga fiebre y después tiene fiebre igual, que las cosas van a pasar. O sea, aunque uno cuide y lo tenga en una burbuja, pasa lo mismo con la política, la religión y hasta la identidad de género, que hoy en día es más común, porque vemos niños de Totalmente. 4 o 5 años que logran decidir y si los padres lo acompañan, saca un martirio, que por un lado me parece muy sano. Eh, en el caso de la política, no se habla de política. Esa respuesta en el tiempo hace más daño que ese ex que no podéis dejar. Si no Totalmente. lo lleváis a las 3 de la mañana, Totalmente. hace mucho más daño, hace mucho más daño. Porque en el fondo Totalmente. lo tenéis como, no opino, le enseñáis que estamos en una sociedad de consumo y que esos son los logros. Y ¿para qué explico el resto si ya lo tenemos claro? Este es el momento que vivimos hoy, un poco. Así es, pues, así es, pues, y volvemos a esto que te decía yo del tema como de lo individual y lo individualista, que al final no vivimos solos. Entonces, si no aprendemos a relacionarnos con otros, es un problema a nivel de tu vida en sociedad, es un problema a nivel de tu vida en comunidades más específicas, en tu trabajo, a nivel de la familia, ¿te fijas? O sea, como decís tú, es bastante más profundo el daño que el que te puede hacer esa ex particular. Que eventualmente pasará, pero esto es algo Claro. porque al final, como te digo, Ron, te faltan herramientas después para relacionarte, para establecerte, para trabajar con otros también. Y eso yo creo que es algo que es necesario que entendamos, y por eso te decía, que es algo político, esencialmente político. Y yo creo que muchas personas le tienen mucho miedo a la política, y eso nos hace muy mal. Está muy bien criticar a los políticos específicos con nombre y apellido, bien, se lo merecen muchas veces, a algunos partidos también, etcétera, etcétera. Pero cuando convertimos eso en que el problema son los partidos como una lógica, o la política como una lógica, nos negamos a una dimensión de la vida humana que es fundamental y que no porque nos neguemos a ella va a desaparecer tampoco. Al final igual te revienta encima en algún momento, como nos pasó el 2019 acá en Chile. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial porque si no, Niño Nuevo me va a retar de que ya me pasen los tiempos, porque usted sabe, este programa es presentado por Audio Música. Por interno vamos a seguir conversando nosotros. Ya volvemos para seguir hablando de Ciudadanique, el nuevo libro de Rodrigo Mayorga. También vamos a hablar algo de música, escuchar. Y nos vemos en breve, gracias a nuestro auspiciador, que es Audio Música. Vamos y volvemos.
Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audiomúsica. Hasta un 30% de descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBPay. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Chile gana con micasino.com. La casa de entretenimiento favorita de Latinoamérica está aquí y puedes ganar apostando por tus equipos favoritos. Grandes enfrentamientos nos esperan. Arma tu combinación desde tu computador, celular, tableta, en casa, en el bus, donde quieras. Tienes distintos tipos de jugadas, cantidad de goles, si ambos equipos marcan, quién recibe más tarjetas y mucho más. Regístrate gratis hoy mismo usando el código Radio Z y conviértete en un jugador micasino.com, donde juegas, ganas y sobre todo, cobras. micasino.com. Twisted in threads to meet you at the Alcott. I go to the corner in the back where you'd always be. There you are, sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. Do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you want, it's the first thing you do. Give me some tips to forget you. You tell me your problems, I tell you the truth. Could it be easy this one? It's the last thing you wanted. Y eso fue The National, que no sé qué canción era, pero yo me pierdo, pero estaba muy buena. ¿Qué? Programada en conjunto entre Rod, Rodrigo Mayorga, porque hoy día estamos todos los Rodrigos haciendo este primer capítulo de Detox. Y usted sabe, es presentado por Audiomúsica y les cuento que estamos a esto de celebrar el Día del Padre. Y si usted se mete a audiomusica.com, ese es mi viejo, va a encontrar una cantidad de ofertas, hasta 40% de descuento, en 300 productos seleccionados y hasta 24 cuotas sin interés. Yo que usted vitrineo en audiomusica.com, me programo mi semana y voy a comprarle el regalo del Día del Padre. ¿Tú qué escogerías de regalo? En este momento, ¿qué podría escoger de regalo? ¿De instrumento tiene que ser o puede ser un parlante? Puede ser un parlante. Audiomúsica lo tiene todo. Unos buenos parlantes, sí. Siempre eso suma enormemente.
Que heavy que sí, o sus buenos audífonos como para tener así en la oficina. También. Con bloqueo de como- terceros, como no escuchemos Eso. el resto. Ya lo sabe, audiomusica.com están todas las ofertas y productos necesarios para usted. Estábamos hablando de este nuevo libro, Rodrigo Mayorga, que se tira a la piscina para todo público. Y cuando digo todo público, de verdad es todo público, porque además el libro tiene ilustraciones. Que Así están es. muy buenas. Sí, Fabián Por Rivas ejemplo. hizo ahí un trabajo muy, muy notable. Aquí hay una que esto era el mejor resumen para una prueba. Si usted ve, básicamente el dibujo dice: soy soberano, no soy soberano, soy soberano. Y es como gente que vive adentro, afuera y al lado. Para explicarlo en simple. Esencialmente, como Homero Simpson en la embajada. ¿Estoy? No estoy. ¡Ay, qué gran capítulo! ¿Qué Amo, capítulo? qué gran capítulo. Amo cuando la gente hace referencia a los Simpsons. Porque quiere decir que Eso. tiene una gran vida. Porque tener a los Simpsons durante 30 años en televisión hay que saber hacerla. Exactamente. Grande. Por eso Rodrigo de los míos. Estoy adentro, estoy afuera. Grande, Homero, te queremos por siempre. Entendiendo un poco eso de es algo tan gracioso como el capítulo de Los Simpsons y haciendo un recuento de lo que fue nuestra primera hora, media hora de detox, hablamos de que a Chile le faltan cosas. Y le faltan cosas por educación, por cultura, por dónde está circunscrito y así suma y sigue. Pero tiene que haber un minuto en que la gente se pegue al cachofazo, ¿Te gusta o no? ¿o no? Porque cuando Sí, o seáis sea- viejo y queráis tu plata de pensión, una salud digna, como, o que los jóvenes te logren respetar y cuidar los espacios que tal vez son en conjuntos como una plaza pública, o que la calle tenga cemento, o que tu calle tenga agua, algo tan básico Mira, como eso, depende claro, de, o sea, de todos. ese es el tema, o sea, es en el fondo entender que hay muchas cosas que no podemos hacer solos y no las vamos a poder hacer solos, y así de simple, que los seres humanos tenemos como límite, esos límites se superan trabajando con otros. Y eso en algún momento de la vida se hace evidente. Algunos antes, algunos después, y como tú bien dices, si yo me quiero negar a eso, eventualmente, me gusta o no, me va a terminar dando cuenta y me voy a pegar ese alcachofazo. La idea es que cuando eso ocurra tengamos las herramientas para poder hacer algo con eso y no simplemente el alcachofazo nos deje aturdido y haciendo cualquier cosa. Que es lo que nos ha pasado un poco en estos últimos años. Como nos pegamos al Exactamente, o sea, cachofazo, es como nos dieron el poder, tenemos el poder, ¿cómo vamos en el fondo entendiendo ese proceso? exactamente, o sea, yo creo que ahí, justamente en estos yo creo que hemos avanzado mucho en estos 3 años en términos de poner el tema arriba de la mesa, de generar esta herramienta, pero claro, teníamos 3 décadas previas en casi nada, pues. Entonces, o con muy poco, o con una cuestión que era muy débil. Hubo mucha gente que trabajó en esto, sin duda alguna, pero siempre los dejaban para la cola, quedaban fuera, eran considerados como que esto no era poco importante. Entonces, es necesario que sigamos dándole con mucha fuerza este tipo de educación y de discusión, porque si no, en el fondo, en momentos así de críticos, no es fácil encontrar un camino. Yo me pasa algo similar, trabajo con una fundación en particular y es como, nos llama un canal, queremos una cuña. No, dejemos de dar cuña porque hacen mucho daño. Claro, Y no tenemos tiempo para explicar, ya sean 5 minutos, 10 minutos, no hablamos, porque una cuña, para que la gente sepa, son 10 segundos en televisión. Y en esos 10 segundos de verdad no se puede decir nada. no, Y como no se puede decir nada, pero el periodista necesita una frase para armar algo, aunque no vaya a ningún lado, termina la desinformación siendo la gran responsable de todos estos errores. Y las fundaciones en general van a tener un rol específico, una función específica. Pensemos el suicidio. claro. Claro, el director ejecutivo de una fundación no es psicólogo o psiquiatra de profesión, pero sí tiene las herramientas para poder construir con un equipo. No puede ponerse a hablar de un suicidio en particular o de Exactamente. alguien en particular, más si no existe un parte médico. Exacto. Y los partes médicos de ese tipo de causas en general no son públicos. Entonces, el desorden que viene para atrás, porque pasó en la última cuenta pública, como el presidente habló de forma general sobre este tema, que es importante la salud mental en Chile.
cómo Claro. afecta el clima mediterráneo. Por fin nos estamos dando cuenta que tener las 4 estaciones tan marcadas también incide. Entonces todo eso Así afecta es. y la desinformación crece. Y pasa lo mismo en política. Porque en el fondo, ya sea por una ley específica, un royalty minero, etcétera, no sabemos a quién le preguntamos. O más simple, lo que vemos con Pesca Chile o Arpa Pesca y no sé cuántas corporaciones más de pesca hay, porque además ni entre ellos se logran unir y entre todos opinan de cuánto debería ser la cantidad de peces que pueden sacar o extraer versus Claro. la pesca artesanal. Y como no hay unidad, la desinformación que entre unos y otros cuánto pagan los public reportajes afecta y afecta en que hemos tenido en el caso de pesca hasta diputados yéndose presos. Algo que hace 30 Exactamente. años atrás no pasaba. Así es, que por fin está empezando a pasar, un poco más, si eso es necesario. Porque ahora vamos a ver si los alcaldes se van presos, que es como la nueva etapa que viene, ¿no? Con algunos casos que claramente deberían, pero bueno, vamos a ver si se logra. Pero tú sentís que podría pasar en lo pronto, porque hay una comuna que sigue no mirando lo que pasó. No, o sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que, bueno, aquí hay, de nuevo, cuando tú no hablas de los temas, también esto es lo mismo que lo que hablábamos de educación sexual. O sea, cuando uno no habla de los temas, se empiezan a generar este tipo de cosas más oscuras, porque florecen en el silencio. Entonces, por ejemplo, la educación sexual, ¿cuál es la principal razón para tener educación sexual? Es justamente porque previene el abuso. Porque si no sabemos y no hablamos del tema, el abuso fácilmente empieza a aparecer y empieza a hacer mucho, mucho daño. Con la política pasa algo similar. En el silencio, en lo opaco, la corrupción florece. Entonces no es casualidad que nos demos cuenta, como nos dimos cuenta años atrás con la legislación y hoy día con muchas municipalidades, que hubo gente que aprovechó este silencio y esto opaco y que nadie hablaba del tema para beneficiarse personalmente. Entonces yo creo que eventualmente sí va a pasar, que vamos a tener un caso a la Orpis, digamos, como algún... No sé si tengo tanta esperanza como que va a ser una cosa general para todos los que caigan, todos los que tengan que caer, pero al menos habrá algún chivo expiatorio por ahí Es que... que entre nos, yo creo que el chivo expiatorio no va a ser este gran chanchito que está ahí tranquilito en su casa. Y yo lo puedo decir con nombre y apellido, pero para tranquilidad a Rodrigo y liberarlo de toda culpa. Pero hay que ser honesto. La comuna de Vitacura, por 20 años y si no más, tuvo a un alcalde, el cual todo el mundo decía, ¡ay, qué buen alcalde, qué bien lo ha hecho! Una comuna que no tiene población, que no tiene un hospital público, que no tiene muchas cosas, pero que además tenía un per cápita que es mucho más alto que la media de Chile. Claro. De Arica a Punta Arena, la gente celebraba lo que había sido su parque bicentenario. Que por lo demás sí está muy lindo, pero en una ciudad donde el pasto debería ir en salida, como que no sé si es tan bueno. Dicho Claro. eso, vino también, y estoy explicándolo muy en simple, sin contar todos los grandes casos, tuvo una expropiación de terrenos cerca de lo que era la afluencia del Mapocho, por Vitacura hacia abajo, donde se construyeron departamentos sobre 300 millones de pesos, sobre 500 millones de pesos, y subiendo. Entonces, claro, logró algo, pero a costa de un robo que hizo así, pero ya a manos llenas. Hoy Así el es. personaje está muy callado, muy en silencio, y lo peor es que no le salpica solo a él, sino que está metida también su esposa, su hija, que su hija tenía este festival de cine bajo las estrellas, con un diario importante, donde todos los eneros veíamos estrenos, casi sentados como en el pastito, es. muy feliz. Ah, sí, eso va a estar muy bueno. Pero yo tengo poca esperanza de que ahí alguno de la familia Torrealba vaya preso. Pero el robo Sí, no, en esa comuna... Sí, por eso No, digo, lo veo complejo. fue un feudo, si al final yo creo que ese fue el tema. Ahora, si te fijas, ese es un súper buen ejemplo de esto. O sea, justamente un tema donde un alcalde no tiene oposición prácticamente, nadie habla del tema. Pucha, mira, bueno, un lugar donde esta idea de que la política no se toca y no se hay que hablar de ella también es bien profundo, entonces no es raro que este tipo de cosas pasen, no es raro que nos vayamos a dar cuenta en el futuro, y ya hemos visto varios casos, yo diría, en los últimos meses. Pero bueno, esto pasa, porque en algún momento las cosas revientan, como te decía, no se pueden mantener todo el tiempo tapadas. Claro, entonces por eso es importante el aporte, lo cambié de lado, el aporte de este libro, entender cómo, cuáles son los límites, por qué puedo participar en política, por qué es importante participar en política,
y por qué es importante también generar este diálogo. O sea, si usted está de la vereda que le toca hablar con alguien que no sabe, lo peor es, ya no hablemos el tema. Claro, exactamente. O sea, lo peor que uno puede hacer es silenciar. En Igual que este el tipo de... pololeo. Los problemas se hablan. Exacto, exactamente. Y lo que mejor podemos hacer es buscar herramientas para poder enfrentar esos problemas cuando aparezcan. Si al final el libro hace un poco, sobre todo en la parte de democracia, también trata de dar esa idea fundamental de que el conflicto no es un problema, es parte de la vida humana en democracia. Lo importante es cómo procesamos ese conflicto. Y a veces quedaré más contento con el resultado, a veces quedaré menos contento, pero es muy importante que este trabajo colaborativo se siga manteniendo, porque si algo sabemos es que los conflictos van a seguir apareciendo, como tú mencionabas muy bien, igual que en un pololeo o en una relación de pareja. Sí, Por porque algo definición. pasa, tenemos miedo como a enfrentarnos al problema. Y de Exacto, verdad que exactamente. cuando el problema tiene solución, de verdad, todo funciona mucho mejor. Exactamente, y como te digo, los problemas van a ser parte de, o sea, si tú quieres no tener problemas con otra persona, no te emparejí, porque vaya a tener problemas, por definición. Eh, por eso ese relato de Relatos de un chileno en Nueva York que siempre recuerda de que es un excelente ejemplo de una historia, de un problema que no ha sido trabajado en todo el libro, que finalmente revienta. Claro, para la gente que no sepa, yo lo voy a contar rápido. Está un pololeo, están los novios en Estados Unidos por una carretera, enojados. ¿Qué nos ha subido con su más uno al lado ahí, peleados en el auto con cara de... con los dos. Entonces van en el auto rápido, a cierta velocidad, van teniendo problemas y se van sacando cosas de un lado al otro. No hay peor conversación y pelea que la de arriba de un auto. Entonces ya eso era muy gracioso en esta historia del libro. Después como termina y avanza, usted lo puede leer, pero solo quería hacer como ese análisis que lo vivo recordando, por un lado. Una Lo tengo en canción de foto y lo he fondo. mandado, sí, y una canción de fondo que siempre tiene que existir una canción de fondo, además. Obvio, como toda buena en la vida. ¿Has cachado debe que ser. después de una pelea tú te subías al auto y escuchabas una canción? Se puede ser hasta Ricardo Arjona y te cagó la cabeza. Y hay Funciona. que reconocer lo que es verdad. Pero entendiendo un poco entre humor y todo con Rodrigo. Claro, hay que hacerse cargo de los problemas, hay que entender. Ahora mi pregunta va, de aquí yo, desde el desconocimiento puro. Porque a la luz pública han salido esta semana como distintas fundaciones, instituciones en general, han aportado al Ministerio de Educación con distintos documentos, etc. Desde tu espacio público, ¿has pensado en participar con un formato para escuelas como más integral de este proceso de Ciudadaniqué, entendiendo un poco qué es lo que falta? Bueno, nosotros la verdad es que hacemos bastante de eso en una fundación que yo dirijo, que es la Fundación Momento Constituyente. Momento Constituyente es una fundación que nació originalmente como un proyecto ciudadano y que después se constituyó como fundación, que justamente partió de la idea de reconocer esta deuda y decir, aquí hay que trabajar para subsanar años de años que hemos dejado esto de lado, esta conversación de ciudadanía y de política. Nos gusta decirlo con esas palabras porque creemos que hay que recuperar ese sentido más profundo de la política. Siempre decimos, somos políticos pero no partidistas y creemos que hay que hacer esa distinción. Y como tal, hacemos mucho trabajo con escuelas, con colegios, con liceos, con otros grupos también, pero tenemos un foco también ahí en niños, niñas y jóvenes, justamente en torno primero a temas como los de los procesos constituyentes que hemos vivido, pero también en temas de educación en derechos humanos, de educación democrática, de todas estas otras dimensiones que propiamente tal son fundamentales. Entonces sí, tenemos un trabajo que estamos desarrollando ahí cada vez más, ya no solo a nivel de región metropolitana, sino que estamos llegando a distintas partes del país, lo que nos tiene muy, muy contentos. Y en ese sentido, claro, el Ciudadaniqué dialoga con eso también. El libro busca dialogar porque mi convicción absoluta, Rod, es que esto tiene que ser algo en todos los frentes. O sea, esto no es que se haga o en la escuela, o en la casa, o en no sé dónde, no, es algo que tiene que estar en todos lados. En la radio, en la tele, en las conversaciones de amigos, pero sobre todo con herramientas educativas para eso. No solamente decir como ya hablemos del tema porque sí, sino que también cómo vamos incorporando nuevas herramientas. Entonces, a esas herramientas que Fundación Momento Constituyente entrega, como
estos talleres de educación de derechos humanos, talleres de educación democrática. Se suma hoy día también otra herramienta que está en librerías, que usted puede acceder y buscarla, que es este libro Ciudadaniqué, que tiene ese subtítulo maravilloso que a mí me encanta, que es como una guía sobre democracia, derechos y cómo ¿Y cambiar cómo el mundo. cambiar? Que es la parte que a mí más me gusta, cómo cambiar el mundo, porque no somos superhéroes, pero nos encantaría, yo creo. Exactamente, Y pero tú somos dijiste el muchos. punto de, claro, de derechos humanos, algo que en las últimas semanas también ha ocupado la prensa, porque hemos visto cómo políticos han querido decir, bueno, a veces hay que transar en los derechos humanos. Es que ahí está el tema, o sea, eso es el No se punto puede de transar en el fondo. derecho a la vida, me No, gustaría responderle, pero el periodista que está en ese minuto no es capaz ni siquiera de hacer esa pregunta tan básica como no queremos gente muerta. ¿Cómo se sí, lo explicamos? eso justamente yo te diría que el punto más dramático y que además cuando alguien pregunta cómo pueden y para qué importa esto, importa para ese tipo de cosas, porque eso es algo que no podemos perder y olvidar. Yo siempre digo, mira, a propósito de la discusión del proceso constituyente pasado y todo lo que implicó y todo el cuento, yo tenía una postura súper clara, tú la sabe todo el mundo, no tengo que, nadie se sorprende, pero yo puedo dialogar o discutir con alguien que votó por la posición contraria. Y dentro, en la medida en que los dos respetemos los derechos humanos y los dos respetemos la democracia o trabajemos por la democracia, justamente existe ese espacio para poder tener esas conversaciones y podemos discutir largamente sobre plurinacionalidad, nacionalidad, derechos sociales sí o no, Estado subsidiario, Estado de derecho, social de derecho, porque de eso se trata. El punto es que cuando hay gente que llega y dice, no, la democracia es lo que hay que discutir o no, los derechos humanos son lo que hay que discutir, estamos rompiendo como las condiciones básicas para poder tener las conversaciones. Entonces, eso es algo que para mí es fundamental, que este libro recoge, esa perspectiva de derechos humanos y perspectiva democrática, no por un convencimiento idealista o moralista, ni mucho menos, sino porque cuando eso se rompe, la conversación se hace imposible. Y ahí entramos en cosas tan terribles como una dictadura como la que este país vivió hace ya 50 años atrás, que implica no solo que se cierran las posibilidades de expresión, sino que hay gente que sufre, que es torturada, que muere, que desaparece, y que haya gente que llegue a pensar que eso tiene una justificación, es algo que no, me parece a mí que no se puede permitir. Y eso lo hemos visto mucho esta última semana y hace esta conversación tanto más necesaria. Y esa y muchas otras conversaciones más vamos a tener que seguir teniendo. Querido Rodrigo Mayorga, se me pasó así el programa, así. Es que de verdad, primero gracias a Rod por estar en los controles, volver a verlo siempre es un placer. Es que estuve grabando, haciendo los programas y ahí las hacíamos todas, pero funcionaba bien igual. En este nuevo formato que va a ser híbrido, porque voy a grabar a veces, otras no. Tuve el lujo de tener a Rodrigo Mayorga, que me dijo a la primera que sí, tengo este libro. Un placer, lo voy a tener en la oficina. Aquí con mi equipo de trabajo también lo pueden, si lo quieren leer, les va a ser bien. Palabras al cierre para este libro, una invitación a leerlo. Simplemente eso, quiero dejar una invitación a leer Ciudadaniqué, una guía sobre democracia, derechos y cómo cambiar el mundo. Un libro que yo siempre digo es como un juego de mesa de 8 a 99 años o más. Y es como una película de Pixar, que uno la puede ver de niño y descubrir muchas cosas, la puede ver de adulto. El otro día vi Buscando a Nemo de nuevo, y ahora que soy padre, pucha, me habla de formas muy distintas, y la podemos ver juntos. Y eso es lo que más contento me tiene el libro, que me ha llegado mucha gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Leí esto con mi hijo. No se lo leí a mi hijo o a mi sobrino, mi hermano chico, lo leímos juntos, aprendimos juntos, y por eso el libro tiene también las referencias pop para niños, para jóvenes, para adultos, que tú sabes son parte de mi sello a esta altura, el humor, que también apunta a distintos lados, porque la gracia es que como una buena película de Pixar, la podamos ver distintas generaciones, disfrutarla cada uno por separado. Yo por eso digo, es un libro para niños, para jóvenes, pero si usted es adulto, sin hijos, sin nada, léaselo también. Le aseguro que lo va a pasar bien, va a aprender y va a quedar motivado a seguir trabajando juntos. Y obviamente si tiene hijos, sobrinos, sobrinas, niños, jóvenes que conozca, también es un excelente regalo para ellos, porque pucha que nos hace falta conversar estas cosas y aprender de estas cosas. Y ahora le voy a tirar un mensaje al Ego, ya que terminó la entrevista, puedo ser el periodista fan. Es el primer entrevistado que ha estado 3 veces en el programa. Mira, Algunos no deberían estar ni siquiera media hora.
yo lo hubiese sacado a los 15 minutos. Hay otros que se han repetido una segunda vez y no les ha ido tan bien. Pero ¿quién se lleva la opción de volver a estar en este programa en un tiempo más cuando saque otro libro? Porque de verdad va a ser algo muy distinto al anterior. Rodrigo, estas son las puertas de tu casa, tú lo sabes. En Radio Ciudad te queremos y un placer siempre volver a leerte y poder conversar Muchísimas. por la pantalla Muchísimas. y las redes. Como es. Muchísimas gracias, Rod. Dejarlo todo invitado. Su Aniqué está en las principales librerías del país y también en Busca Libre. Para la gente que a veces está fuera y necesita que le llegue, también. Y por supuesto en formato ebook. Y si usted se perdió este programa, lo quiere volver a ver, quiere seguir en el horario de las 8, etcétera, nos busca en YouTube y en Spotify con Detox por Radio Z. Querido Rod, nos vamos. Te damos hoy día a ti el placer de la última canción. Y nos vemos la próxima semana con otro invitado acá en Radio Z. Chao. Chao, chao.